Y el posteo, bueno, la semana pasada había hablado porque fue el cumpleaños de Ronen. 7 Ronen de estaba muy mayo. contento porque su mamá viajó a Estados Unidos a verlo. Ronen hace ya 5 o 6 años que está radicado en los Estados Unidos, está desarrollando una carrera no solo en los medios de comunicación, también en el teatro, laburando mucho, muy a pulmón. Y la verdad que cuando leí el posteo me sorprendió porque no terminaba de darme cuenta si en realidad él contaba que era un suicidio lo de su papá o qué era lo que había pasado. Y bueno, y publica este posteo que vamos a compartir. Lo voy a leer y ya luego las chicas también nos cuentan que hablaron con Ronen. Debo despedirte con mucho dolor, refiriéndose por supuesto a su papá, pero quiero que sepas que hiciste un buen trabajo en mi vida. Tu ejemplo de trabajador incansable es algo que heredé y me parezco a vos. Tus opiniones, tus posturas, muchas no coincidíamos. Incluso no sé si alguna vez aceptaste mi elección de libertad y amor, pero eso jamás me importó. Soy rebelde y lo sabías, siempre te sostuve mientras pude. Ojalá algún día entienda qué te pasó por la mente cuando caminabas a tu destino final. Nunca voy a saber por qué, después de una vida dedicada a tus pacientes tan amados, decidiste que tu final era así. En general nosotros no decidimos cuándo llega ese último día de la vida y vos tomaste la decisión que sea ese día. Esta semana cumplí 46 años y fue el único cumpleaños en toda mi vida que no me saludaste. No sé por qué, no sé qué fue, no sé. Ojalá, dice Ronen, algún día alguna de las preguntas tenga respuesta, por lo menos algunas. Por ahora, tengo mucho camino por recorrer. Lástima no pudimos transitarlo juntos más tiempo. Gracias, Pa, por todo, y no te voy a negar que un poco enojado estoy por no poder entender, pero se me pasará, estoy seguro. Que tengas paz en tu corazón, algo que hasta este último momento no tenías. Esa tragedia personal nunca la imaginé, pero hoy me toca vivirla, transitarla y salir adelante, así será. Otro aprendizaje que la vida me pone en el camino, puedo arriesgar que es el más difícil de mi vida. Escribe Ronen Suark, que es un personaje, un periodista que conocemos tanto, ¿no? Ha trabajado tanto en la pantalla del 13, en los programas de Tinelli, y obviamente también en la radio y en las redes mucho, más allá de haberse ido a vivir a Estados Unidos y hoy ser corresponsal de tantos programas que lo sacan al aire todo el tiempo. Mi papá. Almas que están solas en su dolor y su propia oscuridad invisible para el resto. Es dolorosa para quienes se quedan aquí. Incomprensible para quienes no saben que esa oscuridad te atrapa y no te deja ver ni salir, solo huir de la peor manera. Quiero saber por qué a veces da vergüenza preguntar, pero lo que pasó fue: mi papá se arrojó a las vías de un tren en Buenos Aires, Argentina. Es un tema tabú, pero hay que hablarlo y que la salud mental sea un tema para hablar sin miedos. Gracias por estar y entender mi dolor. Ahí lo escribí en inglés, bueno, un poquito ahí esa aclaración final de Ronen tiene que ver un poco con lo que yo les decía, que cuando leo el primer posteo, que tenía que ver con esta despedida, que se mezclaba con esta decisión que has tomado, no terminaba de darme cuenta y la verdad que también me daba vergüenza. Primero me daba cuenta que su papá había fallecido y después me daba cuenta que se había muerto y acto seguido me manda el parte policial, porque lo peor de toda esta tragedia es cómo se entera Ronen. Ronen se entera por un colega con el que también ha laburado mucho tiempo en la calle, como Rodrigo, un colega de policiales, que le envía el frío parte policial y ahí lee el nombre de su padre. Ahí lee, si tenemos el parte, ahí lee el nombre de su padre por primera vez, entonces se da cuenta de lo que le estaba preguntando este colega, porque el colega le pregunta, ¿pasó algo con tu papá? Y entonces la verdad que es tremendo. Claro, él recibe ese masculino, se arroja en vías del tren Sarmiento, como hecho relatado en el parte, como cualquier parte policial, con un número, una jurisdicción, bueno, un juzgado, etcétera, etcétera, y una reseña de las 12:24 que dice: ingresan varios llamados al 911 indicando que un masculino se arrojó a las vías del tren. Se comisionó personal y se puso en conocimiento de lo ocurrido al personal de la Policía Federal. Al lugar concurre personal de bomberos a fin de colaborar, se realizan cortes preventivos para evacuación del pasaje. Bueno, lo lógico sería afirmativo a la persona que se logra identificar al fallecido tratándose de Gabriel Suark, de 74 años. Y ahí él ve el nombre del padre. Claro. Increíble. Mariana está ¿no? llorando mientras estamos hablando. A mí me conmueve mucho, primero porque Ronen es amigo mío, muy amigo. O sea, te diría, es uno de mis mejores amigos a la distancia, después de muchos años. Nos conocimos haciendo este show, no es que lo conozco de toda la vida, pero hicimos una amistad tan, digamos, tan fuerte, que bueno, nos hemos acompañado a lo largo de los años. Entonces me pega muy fuerte esto que les debiendo. Sé perfectamente la relación y el amor que sentía por ese papá, la dedicación a su familia en general,
Era un hombre que, digamos, muchas veces salíamos los sábados a la noche y que los domingos él sabía que tenía ese encuentro con su papá en las plazas. Estoy hablando de esto, no de ahora, de hace muchos años. Ronen hace ya 5 o 6 años que vive en Estados Unidos, en Nueva York, por lo menos 5 años más o menos. Y previo a eso, cuando él vivía en Buenos Aires, tenía un vínculo con su padre y con su madre también. Pero con su padre recuerdo todos esos domingos que se iban a recorrer las plazas, que tenían esas charlas, que tenían en esos encuentros. Bueno, después él luego decide irse a vivir a este proyecto de vida que tenía, que era en Nueva York, en Estados Unidos, en Miami, en diferentes lugares que recorrió. Y ahora esta noticia que realmente, digamos, quedé muy choqueada también, como todos los que somos amigos y lo conocemos. El papá tenía un tema de salud mental, él lo cuenta. No era la primera vez que él tenía un intento de estas características. Yo recuerdo en marzo hablé con él por otros temas, como hablamos una vez cada 15, 20 días, y nos contamos cosas. Y en esa oportunidad él me había contado que estaba luchando su papá con esta situación y que había tenido un intento anterior de quitarse la vida. En esa oportunidad, zafó, como se dice, estuvo en una terapia intensiva, después pudo salir de eso y esto obviamente lo sorprendió. Por suerte lo agarra con su mamá allá, que viajó especialmente después de 2 años que no se veían. Viajó especialmente para estar con él porque era la fecha de su cumpleaños, que fue el 7 de mayo. El 7 de mayo, sí, yo... Bueno, ¿vos cuántos años de amistad con Ronen, Paulita? Toda la vida, y aparte dupla de trabajo, o sea que hemos Han conducido juntos la previa, juntos, ¿no? La previa Tantas 4 veces. años, bueno, trabajamos en Confrontados con vos, bueno, sí, toda la vida Sí, hicimos un montón de Ronen. cosas con Ronen. Nos conocemos de chiquitos, de los 20, en Radio El Plata, ahí nos conocimos trabajando como colegas. Bueno, obviamente choqueada como todos. Yo recién acabo de cortar también con Ronen ahora a la mañana, porque él me dice que necesita hablar. Me dice, amiga, me hace bien hablar, porque uno en estos casos no sabe si hablar, si molestarnos, Claro, llamar. obvio, Me dice, no, me hace bien que hablemos. Así que estuvimos hablando. En realidad me entero por él, porque me escribe y me dice, mira, voy a publicar algo, pero quiero que lo sepas antes. Le digo, ¿qué pasó? Bueno, me cuenta lo del padre, ahí nos ponemos a hablar. Como dice Mariana, el papá ya había tenido 2 intentos, había estado internado, había estado en la clínica Abril, porque claro, frente a esto él habla de enojo en el posteo, claro, frente al suicidio, viste que te despiertan, Sí, decir, sí, bueno, sí, che, sí, tomaste sí. una decisión, ¿por qué? Con todos los que están, bueno, lo que hablábamos es esto, que también es una enfermedad de salud mental y que como cualquier otra enfermedad, como el cáncer te lleva a la muerte, esta enfermedad también te lleva. No sé cuánto de decisión real hay en la persona en el momento que está tomado por esta enfermedad, como para que él alivie también un poco su dolor. Estas 2 internaciones, el padre las había pasado, pero él, como me decía Ronen, no terminaba de ni querer curarse ni tampoco entender Sí. que estaba enfermo, como que ellos lo veían como que... Y también pasa, por eso creo que él habla de salud mental ahí, más allá de su situación personal. Y yo le decía, bueno, pero quizás no lo pudieron internar porque lo tenés que pedir como adulto. Él es un adulto, toma decisiones, era un tema internarlo, no lo podían internar. Y en un momento, obviamente, que quedó solo, volvió a tomar esta decisión. Ya la había tomado 2 veces con una cuestión de insulina, bueno. Él es médico, es pediatra. Claro. Yo le pregunté, pero él estaba trabajando, estaba en actividad. Él estaba trabajando, había retomado la actividad, estaba trabajando con algunos pediatras a domicilio. nadie lo veía venir y bueno. No lo veían venir, Y pero aparte por el otro aprovechó lado... cuando la mamá de Ronen viajó a verlo, está No, claro. es que eso decíamos, le digo, Ronen, vos Y bueno, fijate lo chicos, que es la vida, el estaba universo, solo. porque no sé si el padre lo pensó o inconscientemente, que él estaba, viajó la madre el día anterior. Ahí estamos viendo cuando la mamá Llega y la Ronen mamá. Cuando se encuentran. se encuentran. Primera vez que la mamá iba a Estados Unidos, Sí. porque siempre viajaba Ronen. Ella Ah, está Ronen allá ha por venido 10. bastante en estos Ronen ha años. venido, Sí. pero el padre estuvo Relativamente. dos años Venía. sin Hacía verlo. 2 años que no venía. Sí. La última vez que vino, incluso él cuando venía, bueno, obviamente siempre tiene amigos que yo siempre le decía, venís a casa cuando querés, o sea, pero él siempre terminaba parando en la casa de su mamá. Ahí es donde se vieron la última vez, hace ya 2 años atrás, y en esta oportunidad que él puede lograr que su madre vaya a verlo y a visitarlo allá y a compartir esta posibilidad, digamos. Y ahí es como dice Paula, se da esto, que en realidad el padre era como que hacía varios días que estaba desaparecido, que no Sí, lo claro, encontraban, claro, que no sabían claro. de él. Frente a esta desesperación, Ronen se había puesto en contacto incluso con algunos periodistas como para intentar encontrarlo. Y bueno, y luego este desenlace, ¿no? Llega el parte. Que es durísimo Claro. porque, digamos, me ha tocado compartir con gente que ha perdido en estas circunstancias a un padre, a una madre.
Y es durísimo para la persona que queda, realmente es muy obvio. duro porque Está lleno de empezás a preguntas. hacerte un montón de cuestionamientos, por Sí, supuesto obvio. que esto es responsabilidad nada más que de la persona que toma la decisión, que tampoco es una decisión, digamos, Sí. estamos hablando Claro. de una enfermedad. Pero es muy, muy duro y necesita, por eso decía que bueno que por lo menos esté la mamá ahí, porque necesita... Pero el Aparte entramado tenía- que arma de no saludarlo el día de su cumpleaños, Sí, estaba esperar a que su mamá viaje para allá, también le debe dejar una sensación que no tiene que tener, porque la verdad que la decisión del suicida siempre es del suicida. Por No eso. tiene nada que ver alrededor. Lo que le pasa en la cabeza a un suicida solamente lo saben él y su terapia, si en realidad la Es que él la no hacía, quería porque nunca la verdad quiso que ser un los que psicólogo. quedan acá son víctimas, ninguno tiene son nada que víctimas, ver sí. con Él lo sí, que ha decidido. en los otros 2 intentos se lo internaron y todo, y después tenía que obviamente continuar un tratamiento, una medicación, y él no quería. Entonces es muy difícil cuando estás hablando de otro adulto. En el caso de Ronen era a la distancia, pero acá ahí tiene otro hermano. Ronen, él tenía una pareja que se había separado ya hace un tiempo, así que estaba viviendo solo, tenía como una novia, pero estaba viviendo solo, o sea que no es que tenía alguien las 24 horas al lado de él. Pero bueno, tenía que Sí, lamentablemente... eso, aclararlo suceder. también porque Sí. la mamá de ellos estaban separados Sí, hace separados. Sí, sí, sí. muchísimos Desde que años, Ronen no era sé si chiquito. lo mencionamos, pero nosotros ya lo damos por hecho. Sí. Está su mamá y su Claro, papá se habían claro. separados cuando él era muy... Claro. parecía que te hablas de que seguían muy juntos, ¿no? No chico, estaban no, juntos. no, no, por no, eso, no. muy chico. Y bueno, y él mantenía obviamente muy buen vínculo con los dos. Yo la adoro, la madre de Ronen, Es aprovecho divina. para mandarles un beso a los dos, que pues, los quiero mucho. Con la mamá también tengo un vínculo hermoso. Y bueno, nada, sé que es una familia que estuvo a su manera siempre muy presente en la vida de él y él muy presente en la vida de sus Él padres. es muy sostén, él ha sido Total, muy sostén de su papá, de totalmente. su mamá también en muchas circunstancias y muy sostén también de su papá, o sea, no es alguien que porque Por eso, estaba habla de, lejos, por eso habla de enojo, ¿no? Porque Sí, no obvio. pudo tener las respuestas, porque no lo llamó el día del cumpleaños, no entiende por qué. Y bueno, es ese enojo que él O dice, sea, bueno, con el estaba- tiempo podrá ceder y en todo caso, bueno, podrá perdonar, ¿no? Porque hay que perdonar también Y a es alguien una que fecha toma una de- decisión, para como él dice es- Adrián, que termina afectando a los que quedan vivos, ¿no? Exacto. Lo que vos Exactamente. decís, ¿no? Para él también, claro, la fecha que eligió su padre sin querer, tal vez, para Ronen va a ser una marca para toda la vida, ¿no? Vos El hablaste anterior a su recién, dijiste que cumpleaños. estaba subiéndose al tren, estaba Sí. tratando de empezar, Me- obviamente, sí, de su repente día laboral. Sí, me dijo, voy a tratar de, le digo, ¿estás haciendo terapia? Bueno, él siempre hizo terapia, me dice, sí, estoy haciendo terapia más que nunca, estoy tratando de entender, su mamá por suerte está ahí, le digo, mirá lo que es el universo, que estaba tu mayor contención ahí, no un amigo, viste, cualquiera que va a visitarlo, su mamá, que es la primera vez en la vida que iba a Estados Unidos y estaba por suerte ahí, me dice, ahora me voy a trabajar y a despejar un poco, y que por momentos le pasaba esto, que claro, él al no vivir una vida cotidiana ahora con el Claro. padre, por vivir a distancia, por momentos dice, no, esto es una película y mi papá va a aparecer acá y va a venir y va a Claro. hacer un chiste de mal gusto. Y- Y bueno, y- Porque aparte decir que cuando uno tiene la suerte de